Hola, te saludo agradeciéndole a Dios muchísimo por tu vida. Quiero invitarles por favor a que hoy meditemos unos minutos en lo que voy a llamar en forma de pregunta: ¿conoces lo que posees? ¿Conocemos lo que poseemos? Evidentemente me estoy refiriendo a esa riqueza impresionante que tenemos en Dios. La palabra de Dios nos deja ver, nos da a saber todo lo que poseemos en Dios. Y para ello quiero invitarte por favor a que leamos en la epístola a los Efesios el capítulo 1. Y quiero leer junto con ustedes desde el versículo 3 hasta el 14. Efesios 1, 3 al 14. Dice la Escritura de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué impresionante palabra. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿conoces lo que posees? Porque hay una enorme riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Yo, al estar leyendo este pasaje una y otra vez, observo lo que voy a llamar 10 realidades que todo hijo de Dios tiene en Cristo. 10 realidades. La primera, dice la Escritura: somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso implica lo espiritual, lo material, es decir, esta es una verdad que expone la bendición de una manera integral, la bendición de Dios de una forma integral. Número 2, dice que somos santos y sin mancha delante de Dios. Es todo un tema precioso entender la santidad de Dios. 3, dice que somos adoptados hijos de Dios en Jesucristo. De tal manera que Dios nos enseña cómo Él nos recibe, cómo Él nos adopta y nos da una dignidad como hijos. Número 4, dice que somos aceptos en Jesucristo. Dios entonces no nos rechaza, más bien nos acepta en Cristo Jesús. Número 5, dice que somos perdonados en Jesucristo. Eso es muy importante porque hay que recordar que el perdón es libertad.
Básicamente una persona que se sabe perdonada será una persona que va a aprender a vivir con esa verdad en su ser, la libertad. Número 6 dice que somos redimidos por Jesucristo. Eso también es importante porque eso cambia completamente nuestra condición delante de Dios. Número 7 dice que somos herederos en Cristo Jesús. Eso también es muy significativo porque eso describe una condición de hijos, una condición de confianza de Dios en sus hijos. Número 8 dice que somos alabanza de la gloria de Dios y en ellos se cumple la palabra que Dios mismo declaró a través de uno de los profetas cuando dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros, dice la epístola a los Efesios, que somos alabanza de la gloria de Dios. Nuestra vida expone o debe exponer toda esa hermosa virtud que Dios manifiesta y que Dios revela en nosotros. Número 9 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que es la garantía, el Espíritu Santo que es el consolador, el Espíritu Santo que es quien nos guía a toda verdad y quien nos guía a Dios. El Espíritu Santo que cuando nos está guiando es la forma en la cual también nos ayuda a dar testimonio de que en realidad somos hijos de Dios. Y número 10 dice Efesios que somos bendecidos con las riquezas de la gracia de Dios. La gracia de Dios que es abundante, la gracia de Dios que es extensa, la gracia de Dios que es interminable. Esas son realidades que poseemos en Cristo Jesús. Esa es parte de la riqueza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús si depositamos nuestra fe en Él. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿conoces lo que posees? Yo solamente hoy básicamente hice mención de esas realidades y de esas riquezas. Cada una de ellas es una enorme riqueza en la que hay que profundizar, la que hay que conocer, la que hay que entender para entonces darle dimensión a todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que te animo a que vuelvas a leer este pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Te animo a que dobles tu rodilla y le digas a Dios: enséñame todo lo que tengo en ti, todo lo que poseo en ti. Y te animo a que abraces, a que atesores, que cuides, que administres bien lo que tienes en Dios. Te animo mucho a que honres a Dios con todo lo que Él mismo te ha dado. ¿Conoces lo que posees? Dios nos ayuda a conocer lo que poseemos. Y este es un pasaje bíblico que nos enseña claramente mucha de esa posesión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por la preciosa palabra que hablas a nuestro corazón. Permite que cada uno de nosotros podamos, al conocer, también andar. Al conocer, también desarrollarnos en toda esa riqueza, en toda esa posesión que es riquísima en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrarte con cada una de las posesiones, con cada una de las honras, con cada una de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dedícate, entre otras cosas, a conocer lo que posees siempre. Sean muy bendecidos. Gracias.